Ascender dentro del ejército romano no era un privilegio reservado exclusivamente a los nacidos en cuna noble ni una cuestión de suerte, sino el resultado de una compleja red de méritos, oportunidades, relaciones personales, tiempo de servicio, capacidad de liderazgo y, en no pocas ocasiones, pura resistencia física y mental frente a los rigores de la vida militar. Desde el momento en que un joven romano decidía alistarse en las legiones, ya fuera por necesidad económica, deseo de gloria o simple impulso aventurero, comenzaba un camino duro, largo y lleno de obstáculos, pero también repleto de oportunidades para aquellos capaces de demostrar su valía. El punto de partida era el rango de miles gregarius, el soldado raso que formaba la base del ejército romano. Era entrenado sin descanso, acostumbrado a marchas agotadoras, instrucción rigurosa, trabajos pesados de fortificación, y debía familiarizarse con el manejo de armas, la disciplina del campamento y la obediencia ciega a los mandos. Solo tras superar el periodo inicial de adiestramiento podía aspirar a destacar, y en un ejército obsesionado con el orden, el mérito y la jerarquía, destacar era difícil, pero no imposible. Los primeros pasos hacia el ascenso comenzaban con la posibilidad de ser nombrado immunis, una categoría especial dentro del ejército que permitía al soldado quedar exento de ciertas tareas rutinarias como cavar trincheras, construir rampas o cargar suministros, a cambio de desempeñar funciones especializadas como artillero, constructor, escriba, médico o ingeniero. Este cambio no representaba un ascenso formal en la jerarquía de mando, pero sí suponía una mejora en las condiciones de vida, una ligera subida en la paga, y sobre todo, una posición ventajosa para ser tenido en cuenta en futuras promociones. Convertirse en immunis exigía habilidades concretas y demostrar diligencia, y una vez dentro de esta categoría, muchos soldados lograban mantenerse apartados de los trabajos más duros y visibles. Aquellos que mostraban liderazgo y disciplina podían acceder al rango de principales, una categoría intermedia entre los soldados rasos y los centuriones, formada por abscens, signifers, tesserarius y demás cargos menores. El optio era el segundo al mando de una centuria, y uno de los primeros puestos en los que se depositaba verdadera autoridad. Nombrado por el propio centurión, el optio debía mantener el orden cuando el oficial estaba ausente, supervisar castigos, dirigir formaciones menores y actuar como ejemplo ante la tropa. Este cargo no solo representaba un aumento de salario significativo, hasta el doble o el triple del sueldo de un legionario, sino que era la antesala del gran salto, llegar a centurión. El camino para convertirse en centurión era el sueño de muchos soldados. No solo implicaba poder, prestigio y respeto, sino una retribución económica muy superior, trato preferente y una posición de liderazgo casi absoluto sobre su centuria. Aunque muchos centuriones procedían de clases medias o incluso acomodadas, había también casos de ascenso desde las filas más bajas del ejército, en especial durante periodos de guerra prolongada, donde el mérito y la necesidad de oficiales permitían un mayor flujo de promociones. El emperador Augusto, en su reforma del ejército, fortaleció el papel del centurión como columna vertebral del mando, asegurando que cada ascenso estuviese bien registrado, que los candidatos fuesen evaluados, y que los soldados con potencial recibiesen atención especial por parte de los oficiales superiores. La carrera militar romana estaba profundamente estructurada y jerarquizada, pero al mismo tiempo dejaba huecos para la movilidad. A lo largo de los años, si el optio mostraba destreza, lealtad y capacidad de mando, podía ser propuesto como centurión cuando se produjera una vacante, ya fuera por muerte, jubilación o promoción. Además del optio, otros cargos como el signifer, el portador del estandarte de la unidad, también disfrutaban de cierto prestigio, ya que representaban la identidad del grupo en batalla. La valentía en combate, la habilidad para mantener la disciplina, la capacidad para mantener la moral alta o incluso la elocuencia y el conocimiento de las normas podían marcar la diferencia. Roma valoraba la meritocracia en sus legiones más de lo que muchos imperios posteriores se atrevieron a hacer. El centurión, una figura clave en el ejército romano, no solo era responsable de dirigir a unos 80 hombres, sino que también ejercía funciones judiciales, disciplinarias y administrativas dentro del campamento. Ser centurión era sinónimo de poder real en el día a día de la legión, más allá de la pompa de los altos mandos senatoriales o ecuestres. Había decenas de centuriones en cada legión, organizados jerárquicamente según su experiencia, la antigüedad de la cohorte y, por supuesto, su rendimiento. El centurión más prestigioso era el primus pilus, el primero de la primera cohorte, un cargo que solo se alcanzaba tras años de servicio ejemplar y que otorgaba al portador un acceso directo al entorno del legado o del propio emperador. El primus pilus podía, al terminar su mandato, integrarse en el ordo equester, entrando en la clase ecuestre, con todas las ventajas legales y económicas que ello conllevaba. No obstante, antes de llegar tan alto, había que atravesar un sinfín de etapas, batallas,
estaciones, marchas y maniobras. Muchos soldados jamás pasaban del rango de immunis, mientras otros morían antes siquiera de alcanzar el grado de optio. Pero en tiempos de guerra, cuando el imperio se expandía o se defendía de invasiones, la necesidad de oficiales favorecía el ascenso más rápido de soldados con iniciativa. Durante la Guerra de las Galias, por ejemplo, Julio César menciona cómo premió a varios soldados que salvaron la vida de sus compañeros o destacaron en escaramuzas, otorgándoles rangos superiores o condecoraciones. En estas situaciones, el valor personal era más visible, y los ascensos podían producirse incluso sin el trámite habitual del nombramiento formal. Las promociones en campaña solían realizarse en base a informes de superiores, recomendaciones de centuriones veteranos o por observación directa del tribuno militar o el legado de la legión. En campañas prolongadas como las de Germania, Judea o Dacia, muchos soldados obtuvieron rangos a base de sobrevivir, adaptarse y obedecer con eficacia. Las bajas en el escalafón superior abrían huecos que debían ser cubiertos con urgencia, y en ocasiones, incluso un legionario sin experiencia previa en mando podía haberse convertido en optio o teserarius por necesidad. En otras ocasiones, los soldados que dominaban varias lenguas o conocían bien la zona en la que se luchaba eran promocionados por su valor estratégico. En este sentido, la inteligencia y la utilidad táctica también eran moneda de cambio para el ascenso. No era raro que un veterano que había servido en Hispania fuese enviado a Mauritania a entrenar tropas auxiliares, o que un soldado de origen tracio que hablaba latín y griego fuera promovido a intérprete o espía. La flexibilidad del sistema romano permitía detectar estas capacidades y recompensarlas. Pero si bien el mérito era fundamental, también existía el favoritismo, el soborno y las relaciones personales. Algunos soldados ascendían por vínculos con oficiales de alto rango, antiguos patrones o clientes, especialmente si provenían de provincias romanizadas donde las redes clientelares se mantenían activas. Un tribuno que conociera a la familia de un soldado podía sugerir su promoción. Un legado, deseoso de ganarse la lealtad de sus hombres, podía premiar a quienes le halagaban o le facilitaban la vida en campaña. Incluso el emperador, durante inspecciones militares, podía decidir promociones a dedo, especialmente si buscaba ganarse el apoyo de una unidad específica. En época de los emperadores soldados, como Septimio Severo o Maximiano, los ascensos se multiplicaron, y el ejército se convirtió en una plataforma de poder político, con hombres que pasaban de simples centuriones a comandantes de ejército en cuestión de meses. Este fenómeno, aunque enriquecedor para algunos, acabó por erosionar la estructura meritocrática clásica, generando desigualdades y tensiones internas. Aún así, los mecanismos oficiales seguían funcionando, y en las zonas fronterizas o en tiempos de paz, los ascensos volvían a basarse en el tiempo de servicio, la conducta y la recomendación formal. Era frecuente que un legionario fiel, tras 16 o 18 años de servicio, si no había ascendido aún, fuera propuesto para algún puesto menor de responsabilidad o se le concedieran privilegios dentro del campamento. La estructura del ejército romano no se componía únicamente de legionarios ciudadanos, sino también de tropas auxiliares reclutadas en provincias, conocidas como auxilia. Estas tropas, formadas por arqueros sirios, jinetes númidas, honderos baleares o infantes germánicos, tenían su propio sistema de rangos y recompensas, y aunque sus condiciones iniciales eran peores que las de los legionarios, ofrecían una vía alternativa hacia la ciudadanía romana y la promoción social. Un auxiliar que completaba 25 años de servicio sin deserción ni castigos graves recibía el diploma militar, un documento de bronce que le otorgaba la ciudadanía romana a él y a sus descendientes. Este premio legal y simbólico suponía un salto inmenso en el estatus social del individuo y abría la puerta a una vida civil con derechos, propiedades y acceso a cargos municipales en las provincias romanizadas. Algunos auxiliares, por su destreza o por mostrar habilidades sobresalientes, podían ser ascendidos a decuriones o incluso praefecti alae, encargados de unidades de caballería completas. Aunque el acceso a la cadena de mando legionaria les estaba vedado en principio, muchos oficiales auxiliares llegaron a colaborar estrechamente con comandantes romanos, y durante el Alto Imperio algunos incluso fueron adscritos a unidades legionarias como intérpretes, instructores o guías. La movilidad entre las estructuras auxiliares y las legionarias aumentó con los siglos, especialmente cuando la presión fronteriza exigía una mayor profesionalización del ejército. En el Bajo Imperio, tras las reformas de Diocleciano y Constantino, las distinciones entre tropas ciudadanas y no ciudadanas se diluyeron, y el ejército se reorganizó en comitatenses y limitanei, tropas móviles y tropas de frontera. En ese contexto, el mérito, la lealtad al emperador y la eficacia en campaña pasaron a ser los principales motores de ascenso, más allá del origen social o del punto de partida. Esta evolución permitió que soldados de origen bárbaro alcanzaran cargos altísimos en la jerarquía militar,
como es el caso de Estilicón, de origen vándalo, que llegó a ser Magister Militum del Imperio Occidental, o del general Aecio, conocido como el último de los romanos, que dirigió ejércitos formados por tropas federadas, auxiliares y legionarias en su lucha contra los hunos. Estos casos no eran la norma, pero ilustran hasta qué punto el sistema podía adaptarse, premiar el talento y asumir como propia la habilidad militar, incluso si provenía de pueblos tradicionalmente enemigos. En la práctica diaria, la promoción de un soldado dependía de su entorno directo, la relación con su centurión, la visibilidad de su trabajo, su capacidad para ganarse la confianza de sus camaradas y superiores, su constancia en el cumplimiento de órdenes y su habilidad para evitar castigos. El legionario que sabía mantenerse firme en la línea de frente, que no se quebraba durante las guardias nocturnas, que mostraba iniciativa durante las escaramuzas y que sabía escribir y contar, tenía más posibilidades de ser recomendado. El conocimiento de la lectura y escritura era un recurso valioso. Los soldados que sabían redactar informes, registrar suministros o llevar cuentas eran destinados a tareas administrativas, más visibles y apreciadas, lo que facilitaba el ascenso a inmunis o principales. Incluso fuera del combate, el comportamiento en el campamento influía. El respeto por las normas, la higiene personal, la capacidad de convivir en grupo y de adaptarse a la disciplina diaria eran también formas de destacar. Los soldados que hacían alarde de su fuerza, pero eran conflictivos, irrespetuosos o desobedientes, rara vez recibían promociones. Roma no premiaba únicamente el coraje, sino también la estabilidad. El ejército era una maquinaria, y solo funcionaba cuando cada engranaje cumplía su función sin sobresaltos. Por eso, muchos ascensos se producían no tras una gran batalla, sino tras años de constancia, pequeñas pruebas superadas, y el reconocimiento tácito de una carrera sólida. El ascenso, entonces, no era un salto espectacular, sino una construcción lenta, paciente, muchas veces invisible, pero recompensada cuando menos se esperaba. El prestigio asociado a cada ascenso era más que simbólico, tenía implicaciones reales en la vida cotidiana del soldado. Un centurión, por ejemplo, recibía un salario varias veces superior al de un legionario raso, podía disponer de esclavos personales, disfrutar de tiendas individuales más amplias dentro del campamento y participar en consejos de guerra con oficiales superiores. Su nombre quedaba registrado en los anales de la legión, podía ser mencionado en los informes oficiales, e incluso ser inmortalizado en inscripciones votivas o funerarias. Algunos centuriones, gracias a su fortuna acumulada, compraban villas al jubilarse, financiaban obras públicas en sus ciudades de origen o alcanzaban cargos civiles como dumviros o ediles en municipios del imperio. Esta movilidad vertical no solo beneficiaba al individuo, sino que reforzaba el vínculo entre el ejército y la sociedad civil romana, consolidando el modelo del militar ejemplar como modelo ciudadano. Ascender implicaba también una mejora en las condiciones materiales, mejor alimentación, mejor equipo, caballos personales en el caso de decuriones o tribunos, armamento personalizado, estandartes ceremoniales, y en muchos casos, botines más generosos tras las campañas. Durante las guerras de conquista, el reparto del botín se realizaba de forma jerárquica. Los altos oficiales recibían piezas únicas, terrenos, esclavos o recompensas directas del emperador, mientras que los soldados compartían una parte menor. Pero cuanto más alto era el rango, mayor era la proporción del botín asignada. Algunos centuriones se enriquecieron hasta niveles impensables para hombres que comenzaron su vida como campesinos o artesanos, simplemente por haber sobrevivido, ascendido y participado en campañas exitosas. Sin embargo, con el ascenso venían también nuevas responsabilidades, tensiones y peligros. Los oficiales debían responder por la disciplina de sus hombres, por el orden en el campamento, por la ejecución de castigos y por el cumplimiento de las órdenes imperiales. Un error táctico, una insubordinación colectiva o una derrota podía costarles no solo el puesto, sino la vida. En algunos casos, la ira del emperador o del legado recaía directamente sobre el oficial encargado, y los castigos incluían desde la destitución hasta el exilio o la ejecución. La rivalidad entre mandos era habitual. Los abschens competían entre sí por ser promovidos cuando una vacante de centurión quedaba libre, y los centuriones luchaban por destacar en campañas para ascender en la jerarquía de la cohorte. Estas tensiones se manifestaban en gestos, alianzas, informes y maniobras políticas internas, especialmente en periodos donde la estabilidad del imperio estaba comprometida. Aún así, muchos de estos hombres lograban mantener la compostura, entendiendo que el ascenso no era una meta individual, sino una responsabilidad colectiva. Ser promovido implicaba convertirse en ejemplo, sostén de la moral y garante de la tradición militar romana. El legado de quienes alcanzaban los rangos más altos solía perpetuarse.
Muchos mandaban erigir monumentos para recordar su servicio. Las lápidas funerarias de centuriones, signifers o tribunos muestran inscripciones detalladas de sus años de servicio, campañas, méritos, y en ocasiones, escenas en relieve de su vida militar. Estas imágenes los muestran de pie, firmes, con su bastón de mando, la vitis, en la mano, símbolo de autoridad y castigo. La vitis no solo era una vara de vid endurecida, sino el emblema del centurión, y una marca que los distinguía entre miles de soldados. Estos elementos refuerzan la idea de que la memoria era parte de la recompensa. Ascender en el ejército no solo era ganar dinero o estatus, sino asegurarse un lugar en la historia de Roma. La continuidad de este sistema durante siglos demuestra su eficacia. Permitía a individuos comunes convertirse en líderes, transformaba aldeanos en símbolos del poder imperial y conectaba la gloria personal con la grandeza colectiva del imperio. El ejército romano era, en definitiva, una escalera. Una escalera dura, empinada, a menudo cruel. Pero una que, si se escalaba paso a paso con disciplina, entrega y resistencia, ofrecía una recompensa tan concreta como duradera: el respeto de los vivos y la memoria de los muertos. El sistema de ascensos dentro del ejército romano no solo fue una herramienta de gestión militar, sino también un poderoso mecanismo de integración social y cultural a lo largo y ancho del imperio. Al ofrecer recompensas tangibles a través de la promoción, Roma lograba canalizar las ambiciones individuales dentro de un marco colectivo, donde el éxito personal reforzaba al mismo tiempo la estabilidad del sistema. La posibilidad real de ascender, desde un simple campesino hasta un oficial de prestigio, convertía al ejército en un ascensor social, especialmente valioso para los hombres de provincias, los hijos de artesanos, pastores o mercaderes sin patrimonio, que veían en el servicio militar no solo un trabajo, sino una carrera con final noble. En un mundo donde la movilidad social era limitada, el ejército representaba una excepción, un espacio en el que la disciplina, la resistencia y la obediencia podían ser premiadas con poder, reconocimiento y ciudadanía. Este modelo fue una de las claves de la romanización, al permitir que individuos de todo el Mediterráneo, desde Britania hasta Siria, se integraran en la maquinaria militar y pudieran ascender dentro de ella. Roma creaba vínculos de lealtad, orgullo y pertenencia que ninguna campaña propagandística habría conseguido por sí sola. Cada soldado que ascendía desde la oscuridad hacia la luz del liderazgo se convertía en una prueba viviente de que Roma no solo conquistaba tierras, sino también corazones. El ascenso no era únicamente un fenómeno administrativo, sino también simbólico. Representaba el paso del anonimato a la autoridad, de la obediencia a la voz de mando, del sudor compartido a la palabra decisiva. Muchos de los valores centrales del imaginario romano, virtus, disciplina, fides, gravitas, se concentraban en la figura del soldado ascendido, del hombre que había ganado su lugar no por herencia, sino por esfuerzo y constancia. Así, el ejército romano se convirtió también en una escuela moral, una institución que moldeaba no solo cuerpos, sino caracteres, y que permitía a los más constantes dejar una huella duradera. Incluso cuando el imperio comenzó a tambalearse, cuando la presión de los pueblos bárbaros, las luchas internas y las crisis económicas erosionaron sus cimientos, el ideal del ascenso seguía vivo entre los soldados. En las fronteras más peligrosas, los hombres seguían soñando con recibir el bastón del centurión, con grabar su nombre en una piedra, con ser recordados. En parte, esa fe en la posibilidad del ascenso fue uno de los factores que mantuvo cohesionadas las legiones durante siglos, incluso en los momentos más oscuros. Y aunque el mundo romano finalmente cayó, el modelo que instauró pervive aún hoy en muchas estructuras militares modernas, donde la carrera profesional sigue un itinerario de méritos, pruebas y promociones similares. La historia del soldado romano que asciende es, en última instancia, una historia universal, la historia del ser humano que, enfrentado a la adversidad, decide avanzar, persistir, resistir, y cuando llega el momento, levantar la cabeza entre miles y decir: aquí estoy, y he llegado hasta aquí por mí mismo. Ese legado, más que cualquier victoria en el campo de batalla, es lo que hace del ejército romano una institución inmortal.